4 años luchando por esto. No les recomiendo en absoluto ver este video a las personas que no tienen una comunión con Dios. Yo conozco gran parte de la Biblia. Creo que cuando comencé a los caminos de Dios, hubo como un impulso de algo, de un pecado en específico, que me llevó a como querer apartarme de ese pecado y buscar de Dios, porque Dios me decía como que eso no estaba bien. Ahora bien, yo me he apartado de muchísimos pecados que yo sin duda yo digo jamás volvería a eso, pero hay un pecado en específico que, como les digo, fue el que me hizo en mí, como que me desencadenó a dar ese paso a bautizarme, y me costó mucho los primeros días, los primeros meses, hasta que recuerdo que ya como en aproximadamente 2 meses por ahí, ya yo sentía un poco más de dominio sobre el tema, o sea, como que ya no me dejaba guiar por ese complejo, ese pecado. O sea, yo paso un año completamente apartada de esto, o sea, era algo bien. Pero ¿qué pasó? Todo empezó a cambiar. Toda mi vida comenzó a dar un giro totalmente. Este pecado quería volver a entrar. Hace poco vi una frase que decía que el enemigo no va a utilizar la misma fórmula que utilizó para que tú pecaras esa primera vez, sino que va a utilizar otras y otras y otras y otras y muchas formas para que tú lo hagas. O sea, es como que una técnica diferente para que tú puedas volver a caer. Entonces, ¿qué pasa? Yo en ese momento, les voy a decir la verdad, me encontraba muy bien con Dios. O sea, en un descuido, eso simplemente pasó. Bueno, yo no tenía todavía el Espíritu Santo, y para mí fue un golpe bajísimo. O sea, fue uno de los golpes más fuertes que yo también he tenido en la vida. Porque, gente, yo lloraba, como ustedes no se imaginan, por quererme apartar de ese pecado y por el dolor que me estaba causando eso. O sea, era algo que yo sin duda alguna me arrepentía, como ustedes no tienen una idea. Lloraba, que yo tenía la cara roja, hinchada, yo sentía como que lloraba y no me cansaba. Y entonces era muy difícil, muy difícil, gente, decirle chao y cerrar esa puerta. No era tan sencillo. El punto es que después que ya como que ese pecado me tenía ya como que abajo en el suelo, tirada, ya simplemente yo digo, ya voy a hacer algo, voy a hacer esto, aunque no quiera, lo voy a hacer. Y era empezar a luchar, ¿no? A luchar con fuerza de que yo iba a poder con eso y de que yo realmente no necesitaba eso. Entonces, así fue. Me aparté de esto, ¿verdad? Pero yo creo que como al mes siguiente, yo volví otra vez. Y ahí empezó todo. O sea, eran como varios tipos de situaciones que se repetía el mismo patrón. Era como un ciclo. ¿Qué pasa? Que yo, usted me va a decir, pero no orabas, no ayunabas. Gente, yo oraba hasta en la madrugada para poder salir de eso y no podía. Me vi envuelta en una mentira, ¿saben? Que yo siempre me he creído, ¿saben? Es como que armo esa película y yo digo, va a salir bien. Es como cuando vas a hacer una receta y tú dices, bueno, a lo mejor fue que no le apliqué mucho azúcar, a lo mejor le voy a echar más y no te queda bien igual. Bueno, voy a aplicarle más agua y tampoco. O sea, era algo así, era como que yo intentaba cada vez algo diferente, pero era siempre quedaba mal, siempre era un desastre, siempre era un problema, siempre era un error, un castigo, un sufrimiento demasiado horrible. Tanto así que me volví totalmente otra persona. Lo puedo decir, me volví otra persona porque no era esa niña que se había bautizado. Yo no era ella, o sea, yo era otra persona con orgullo, con ego. Sí, utilizaba eso
durante muchos meses, o sea, era como les digo, así. Entonces, esto llegó a un punto de mi vida que lo único que me hizo a mí salir de ese ciclo fue salir de donde yo estaba involucrada haciendo eso. Estaba bien, gente, estaba muy bien, no me preocupaba por nadie, no lloraba por nada, yo estaba bien, gente, yo pasaba de llorar todos los días, aunque yo duraba meses, ahora sin llorar. Ahora bien, llega un momento en que me llega otra vez esta puerta y me hace tac tac, yo quiero volver a entrar acá, yo quiero volver a hacer desastre. ¿Y qué pasó? Yo duré como un mes aproximadamente que supe enfrentar esa situación. ¿Y cuál fue mi salida? De que yo no dejé, o sea, yo podía ver la puerta, podía ver la receta, mas no la tocaba ni nada, o sea, yo la tenía ahí, como que ahí estás, ok, sigo con mi vida. Y yo me moría por dentro porque yo decía, tengo que hacerlo. O sea, es algo que te lleva, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Volví después de que tenía un año ya libre otra vez de esto, volví a caer. Fue un shock porque otra vez me vi envuelta en la traición, en el dolor. No recuerdo haber llorado, ya que aquí va un punto. Ya yo aquí ya tenía el Espíritu Santo. Entonces, me recuerdo que no lloré, sino que seguí mi vida, porque tampoco fue que me atoré también así 100% en hacerlo, sino que como que hice pausas y esas pausas me ayudaron a que no me hiciera tanto daño. Pero bien, eso pasó 2 meses aproximadamente. ¿Y qué creen? ¿Qué creen ustedes? Gente, yo volví a fallar, volví a abrir la puerta, volví a querer hacer esa receta, hacer los ingredientes a mi gusto, o sea, hacer las cosas como yo quería y como la misma película que yo me he inventado, porque literalmente es una película, gente. Aunque lo hice 2 veces, ok, pasan meses muy largos, gracias a Dios todo iba bien, hacía otras cosas. Bueno, miren esto, o sea, cosas que pasan. O sea, como que la tenía ahí la puerta, más no dejaba que entrara a mi vida. Hay gente que recuerdo que ya me veían como una presa, vamos a decirlo así, que ya yo no necesitaba como que abrir esas puertas o algo así, como que buscar ese pecado, sino que él llegaba a mí sin permiso, sin nada, y era como que, ¿saben? Como si te estuvieran abusando de ti. Recuerdo que la gente me decía así como que, tú lo haces y después como que ya no, ¿verdad? Y eso me hacía sentir muy mal, muy culpable. Era algo como que básicamente como que si yo no podía controlar, ¿saben? Era algo como que me controlaba a mí. Les dije, duré muchísimos meses que, o sea, como que no pasó nada, todo relativamente más calmado, ya no lloraba, ya no estaba por esas situaciones. El enemigo actuó de otra forma para que yo también accediera, y así fue. O sea, esta vez las cosas sucedieron muy también diferentes. Las personas eran utilizadas con ese propósito, pero eran como más amables, o sea, era todo como más de película, ¿saben? Era todo más como esa película que yo me estaba creando, o sea, ya era como que, wow, lo estás viendo, ¿sabes? Mira, ya estás a punto de lograrlo, ¿saben? Lo que curiosamente me pasaba cada vez que yo hacía esto es que algunas veces después que ya había hecho eso, lo hacía desde el ego, pero otras muchas veces
lo hice desde la ilusión, desde la inocencia, desde la perfecta fantasía que me creaba del amor, básicamente. O sea, yo sentía como que cada vez estaba a un paso más de lograrlo y cada vez como que me enamoraba más fuerte. Incluso puedo decir que la última fue una de las más que puedo decir que más me la creí. Dice como que wow, o sea, todo está pasando, súper cool, súper chévere, pero era un pecado, básicamente. ¿Y qué pasó? Una vez más estaba llorando, una vez estaba más sufriendo, una vez era el mismo error, el mismo hueco, o sea, quizás ahora porque es distinto, porque tengo eso de que yo pude recibir el Espíritu Santo, no he actuado tan así como me tocó al principio, pero eso no quita que igual sea un pecado y eso no quita que igual me duela, eso no quita que igual yo esté sufriendo y eso no quita de que yo quiera apartarme. ¿Qué les quiero comentar? ¿Por qué les hago esta gran introducción? Porque gente, ya este año le quedan pocos meses y yo no quiero verme, o sea, es que yo no quiero volver a verme envuelta en esta situación, ¿verdad? Entonces yo sé que con este video probablemente la gente me ayude a orar, a compartir, no sé qué pueda pasar, pero sería lindo orar por esto, porque la verdad no es fácil. Yo ahora no juzgaría a una persona que pasa por una situación de un pecado y que cueste dejarlo ir, porque no es fácil a veces apartarse de estas cosas. Tampoco es imposible, claro que no. Bueno, que se solucione esto, o sea, de verdad, que a mí se me quite este bendito coso que tengo en la mente, esta bendita película, o sea, una película falsa, que se me quite simplemente eso, ¿saben? Como que ya, o sea, ponerle fin, que ya no haya retorno, que sea algo que ya no regrese nunca más, ¿verdad? Porque, o sea, yo digo, tantos años el mismo error, la misma ciclo, yo perdí la cuenta de cuánta gente yo hice pasar por esta situación, hice hacerles perder el tiempo, me hicieron a mí perder el tiempo, los hice fallar, yo fallé. Entonces la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Yo sé que en algún momento y que yo voy a ser libre de esto. Ya por suerte no estoy en ese ciclo. Me he decepcionado tanto que ya yo digo que, ay, o sea, pero esta última vez también lo sentí real como la primera vez, como que yo dije, esta vez sí, pero siempre hay algo acá adentro, un instinto que te dice, mira, esto no va a terminar bien, esto no es así, esto no es para ti, esto no, simplemente no te idealices más esto porque no es ahí. Entonces recuerdo que hace poco escribí en mi cuaderno de que si eso simplemente se acabara, así sucediera. Lo hice mucho más extenso, pero para resumírselo fue así. Y eso fue así. Eso fue así. Porque Dios no quiere tenerte ahí y Él sabe que estás batallando, que estás luchando con eso. Entonces, a veces tú dices, pero ¿por qué pasó así? Que no sé qué, pero tú mismo lo estás pidiendo, pero realmente tú no lo querías pedir, pero sabes que es lo mejor. Y entonces yo como que, no quería que me pasara así realmente, ¿por qué pasó? ¿Qué hice tal? Pero ya tú sabías que no era como tú te lo imaginabas.
eso es todo lo que les quiero comentar. Den sus palabras, no sé, ojalá que este mensaje llegue a las personas correctas. Y bueno, nos vemos en otro video.